Bienvenido a tu canal La Verdad Ahora. Vamos a estudiar un tema sobre la nueva creación. Sobre la nueva creación. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis 1:31. Cuán hermosa era la tierra cuando salió de la mano de su creador. Dios presentó delante del universo, un mundo en que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, defecto ni imperfección. Cada parte de su creación ocupó el lugar que se le asignó, respondiendo de este modo al propósito para el cual fue creada. Fue creada. Dios contempló todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Lo que era bueno al principio ya no sigue siendo bueno. Entró el pecado en este mundo y marchitó la creación que era buena en gran manera. Pero Dios presentó un mundo ante el universo perfecto en gran manera. Eso es así. Por el propósito por el cual fue creada, al igual que la pieza de una maquinaria, todo funcionaba en perfecta armonía. La paz y el regocijo santo llenaron la tierra. No había turbación ni conflicto. Ninguna enfermedad afligía al hombre ni a las bestias. El reino vegetal se manifestaba libre de mancha y corrupción. Mancha y corrupción. En este mundo que Dios creó, no había enfermedades, ni muerte, ni dolor. Las flores en aquel entonces no echaban espinas. Pero después del pecado empezaron a marchitarse y empezaron a echar espinas y los animales a matarse uno con otro. Todos jugaban y estaban en regocijo y armonía. Pero después que entró el pecado a este mundo, todo fue diferente a como Dios lo creó. Todo diferente. A la bestia y al reino vegetal. El reino vegetal era algo hermoso, verde, un verde hermoso, hermano. Todo era bueno de la manera. Se manifestaba libre de mancha y corrupción. Dios contempló las obras de sus manos, forjada por Cristo, y declaró que todo era bueno en gran manera. El Señor contemplaba un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. Pero sobrevino un cambio. Satanás tentó a Adán y él cayó. Aquel que en el cielo había manifestado su lealtad y fue expulsado, dio informe mentiroso de Dios a los seres creados. Satanás vino a este mundo con un informe mentiroso a los seres de este mundo que Dios había creado. Un informe mentiroso. Satanás fue impulsado del cielo y vino con un informe mentiroso de Dios a los seres creados. Y ellos lo escucharon y creyeron. Y el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Lamentablemente el pecado entró por un hombre a este mundo y por el pecado también entró la muerte. Eso es así, hermano. Al trabajar para Dios hoy,
sufrimos la consecuencia de la deslealtad de nuestros primeros padres. Y hasta el fin de la historia de este mundo, nuestras labores serán más y más fastidiosas. A medida que nos acercamos más al fin de este mundo, nuestras labores son más fatigosas. Todas. Los conflictos y la guerra estarán por doquier y estamos acercando más a la historia de este mundo. Pero todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Satanás había hecho de los hombres y mujeres sus prisioneros y los reclamaba como súbditos. Todos eran los prisioneros de Satanás por el pecado. Todos eran esclavos de Satanás. Pero hubo un ser que dejó todo en el universo y vino a morir por ti y por mí, para que seamos libres en Cristo Jesús. Eso es así, hermano. Cristo sabía que ningún ser creado sería capaz de ser el intercesor del hombre, y él mismo entró en el fiero conflicto y luchó contra Satanás. El unigénito Hijo de Dios era el único que podía librar a los que estaban sujetos a Satanás por el pecado de Adán. El único que podía pagar por el pecado del universo era Cristo. Un ser infinito, justo. Pero aún los ángeles querían venir a morir por el pecado del pecador. Pero no podían, porque eran creados. Pero solo Cristo, que es Dios, tuvo que venir él mismo para poder rescatar al hombre del pecado, que eran todos esclavos por el pecado de Satanás. Pero Cristo vino y hoy podemos tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El Hijo de Dios ascendió a que Satanás probara todas sus estratagemas contra él. El enemigo había tentado a los ángeles en el cielo y después al primer Adán. Este cayó y Satanás supuso que tendría éxito en entrampar a Cristo. Cuando él vio que el primer Adán cayó, pecó, él dijo, bueno, con Arisotá, ya yo tuve éxito, yo tengo la victoria, ya este mundo pertenece a mí. No sabiendo que el que venía después del primer Adán le aplataría la cabeza y tendría la victoria. La humanidad toda oeste caída contempló esta lucha como la oportunidad de obtener la supremacía sobre Cristo. Había anhelado tener la ocasión de mostrar su enemistad contra Dios. Cuando los labios del maestro fueron sellados por la muerte, Satanás y sus ángeles imaginaron que habían obtenido la victoria. Satanás estaba arisotá. Él pensaba que cuando Cristo murió, ya él tenía la victoria. Pero cuando Cristo murió, que al tercer día resucitó, le apisó